Hola, vamos a hablar un poco hoy día de uno de los movimientos de bastón, de palo, uno de los movimientos más comunes, es uno de los movimientos obligatorios, es un movimiento vistoso, bonito, entonces vamos a ver un poco algunos detalles que son importantes, algunos errores que normalmente cometemos y cómo, a qué colocarle atención para evitar esos errores y que nuestra técnica sea lo mejor posible. Primero, nuestro tronco tiene que ayudar siempre en el movimiento, entonces vemos una rotación de la cadera, los pies se van a mover de una forma natural, siempre vamos a tener un pie firme en el suelo, movemos la cadera hacia adelante y después vuelve hacia el otro lado y ahí el peso puede volver para hacer el movimiento lo más fácil posible, lo más suelto posible y el movimiento con el tronco vertical, evitar oscilaciones hacia los lados. Después, otra cosa importante es que la trayectoria del palo tiene que ser vertical. Entonces la punta y el mango tienen que pasar lo más vertical posible y cerca de nuestro cuerpo. Entonces nos vamos a imaginar una línea en el frente, un albo al que le vamos a golpear. eh, Solamente imaginándonos, o como método de práctica también pueden colocar algo que sea flexible y se le pueda golpear todas las veces, es una buena opción, y colocándole atención a esos dos detalles. Después, la forma de tomar el palo también es importante, hay diferentes formas, según el atleta, según le acomode más, puede tomar con el palo entre el dedo pulgar y el dedo indicador. Entonces ahí el palo se va a mover libremente. O puede colocarlo entre estos dos dedos, aquí. Entonces el palo quedaría en esta posición. Y también se va a mover con control y fácil. Lo que no puede ser es un agarre firme, que sin flexibilidad, sin soltura en la mano, que va a hacer que el movimiento sea demasiado rígido y también va a afectar la trayectoria del movimiento, porque en algunos momentos vamos a tener que doblar la mano, flexionar demasiado nuestra muñeca y el bastón va a salir hacia el lado o el movimiento no va a ser circular. Entonces, colocamos atención a que la mano permita un movimiento fluido, así como lo permitían los pies y la cadera, ¿no? El movimiento de nuestro tronco, todo eso va a ayudar a que el movimiento sea más fluido y tenga más fuerza. Después lo otro, nuestra cadera estando en una línea vertical, no puede haber oscilaciones hacia los lados. En los movimientos de nuestra cadera tiene que ser solamente una rotación en este eje, evitándonos salir hacia los lados. También el palo, como dije anteriormente, no puede irse demasiado lejos de nuestro cuerpo. Entonces aquí en los videos se ve claramente esa trayectoria y esos errores. Y otra cosa importante es que eh, el movimiento va a llevar la fuerza en el extremo del palo. Entonces nos imaginamos que estamos desviando algo con los extremos del palo o que en algunos casos estamos golpeando con una de las partes. Ahí la fuerza va a ir siempre en el extremo, en la parte final del palo. Si detenemos el movimiento en el medio, eso se tiene que notar. Y si lo estamos haciendo de forma continua, que se note esa fluidez, que no se corte el movimiento por algún error en nuestro tronco o una tomada muy firme. Entonces, atención a esos detalles. Vertical, cerca de nuestro tronco, de nuestro cuerpo. Eh, la tomada no puede ser demasiado en los extremos porque va a dificultar el movimiento, entonces se toma más o menos en el medio. Y eso va a facilitar, va a ayudar en la velocidad y en el movimiento. Bueno, espero que les sirva. Ahí, esta semana espero poder subir algún otro video.